Muy buenos días, arrancamos un día más en la Junta Médica, hoy miércoles 30, se nos va octubre y ya casi estamos en noviembre, el mes de mi cumpleaños. Así es, vamos a celebrarlo de lo grande, como todos los años. Hoy día vamos a hablar, Paola, de la ginecomastia. La ginecomastia es el crecimiento anormal de la mama que ocurre en varones, ya sea en niños, en adultos o adultos mayores. Vamos a ver las causas y cómo tratar. Esto, además, ¿no?, de un problema físico, estético, también es un problema psicológico. Claro, y con el bullying que existe ahora es bastante limitante, aísla al paciente de su grupo social, pero tiene solución, así que aquí se lo vamos a enseñar y van a verlo tranquilamente. ¿Cuándo aparece la ginecomastia? Se lo explicamos ahorita en la Junta Médica porque ya empezamos el programa. Hoy nuestro tema está dedicado a los varones porque, como ya lo decía el doctor Leslie Soto, la ginecomastia solo se ve en los chicos. Así es una desbalance hormonal, pero tiene muchas causas. Y justamente ahora hemos invitado a algunos endocrinólogos que nos van a decir qué está pasando con este desbalance. Cuando ocurre, por ejemplo, este crecimiento de la mama en la adolescencia, estos chicos comienzan a no hacer deportes, porque cuando está cambiándose en los camerinos, los chicos hacen bullying. A no ir a la playa, a la piscina. No van a la playa, a la piscina, porque tienen que descubrirse. Y pues se trauman porque piensan que no tienen solución, pero sí lo tiene. Y hay varias soluciones y accesible para todos. Pero también, ahora que estamos, ¿no?, en todo esto del mundo fit, muchísima gente va al gimnasio, quieren resultados muy rápidos, ¿el uso de anabólicos también podría generar ginecomastia? Sí, eso es justamente lo que estábamos discutiendo con los colegas. El uso de anabólicos posteriormente también va a causar ginecomastia. No, ahorita me coloco mis anabólicos, me pichicateo, como se dice vulgarmente, estoy bien fitness, bien musculado por todas partes y después de viejito voy a tener mi resultado de esta pichicateada. Así que muchísimo cuidado. Este tema es bastante amplio. Hemos traído a 3 grandes especialistas para abordar todo lo que es la ginecomastia. Por un lado, el doctor Jorge Jara, endocrinólogo del Hospital Cayetano Heredia. También nos acompaña la doctora Leila Meléndez, cirujana plástica, también del Hospital Cayetano Heredia, y el doctor Carlos Manuel del Águila, pediatra endocrinólogo, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Breña. Muy bien, pero hoy estamos miércoles, ya saben que Jorge Cabrera del CENSI siempre nos visita a mitad de semana para hablarnos, ¿no?, de las plantas maravillosas. Así es. Hoy día vamos a comentar todos los beneficios de la caigua, ¿no? La caigua, mucha gente lo utiliza para bajar el colesterol, lo utiliza para bajar de peso, pero realmente solamente para eso funciona. Vamos a ver que tiene muchas propiedades y otra cosa más. ¿Cuántos días hay que tomar caigua? Porque también no es tomar todos los días, sino también tiene cierta dosificación para ciertos días para que haga el efecto que uno desea. Así que si quieren saber todo sobre la caigua, espérense que ya llega Jorge Cabrera del CENSI. Muy bien, arrancamos ya nuestro tema del día. Recuerden que estamos en vivo, los invitamos a que empiecen a mandar sus consultas desde ya. Solo es a las 11:30, atiende la Junta Médica, después cierra hasta el día siguiente. Aquí están las cuentas. Ahí está. A ver, el agrandamiento del tejido mamario en los varones se conoce como ginecomastia. Ocurre principalmente por un desequilibrio hormonal. El consumo de algunos medicamentos también podría provocarlo. Así es, van a haber medicamentos, por ejemplo, ciertos diuréticos, pastillas para lo que es la próstata, algunos antirretrovirales, hay varios fármacos, por eso es que cuando uno tiene un tratamiento, cualquiera que este sea, tiene que ser seguido por el médico que lo está prescribiendo. Mucha gente comienza con el tratamiento y se olvida y nunca va a su control, pero puede aparecer esto, que no es lo frecuente realmente. Es muy baja la frecuencia de esta aparición. Justo le comentaba a los colegas que yo tengo un paciente que usa retroviral y que tiene ginecomastia. Sí, eso lo estaba leyendo. Incluso había leído también medicamentos para las personas que sufren de reflujo. Para el reflujo. O sea, el listado de medicamentos era amplio. Es amplio, claro. Ajá. Pero el porcentaje es bajísimo. Por ejemplo, yo he visto, no sé, de miles que he visto de pacientes con VIH, ninguno he visto con ginecomastia. Claro. Entonces, es bastante bajo el porcentaje. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque en el seguimiento voy viendo
qué toma, qué no toma, qué medicamentos tiene, qué enfermedades tiene, y con eso yo puedo deslindar cuál es el problema para derivarlo al especialista que corresponda. Claro, pero es importante, ¿no?, que menciones que de todos sus pacientes solo pues, uno ha presentado, porque si no la gente va a tener miedo de tomar ciertos medicamentos que son obligatorios, sí, ¿no? Claro. Por el temor de que le vaya a crecer en la todo mama. aspecto, incluso gente que está con el problema de la próstata, también hay un medicamento que también ocurre eso, pero también de todos los que toman este medicamento, 1 o 2 lo hará. O sea, es muy bajísimo, muy bajo. ¿Y a qué se debe que solo esa persona sí desarrolle ginecomastia? Eso lo vamos a preguntar a nuestros médicos. Ahora, los que sí generalmente desarrollan, pero luego se les pasa después de algunas semanas, son los recién nacidos. Pero también estaba leyendo que los varones ya a partir de los 60 años también podrían desarrollar ginecomastia. A ver, por doctores. varias razones, básicamente la parte hormonal. Eso vamos a verlo ahora. Doctores, muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Como veíamos en ese dato que tengo aquí atrás, ¿no?, la ginecomastia es común entre los niños recién nacidos debido a su exposición al estrógeno de la madre. Pero esto, doctor, con el transcurso de las semanas va pasando. Sí, así es. Lo que pasa es de relativa frecuencia, ¿no?, observar que un niño o una niña recién nacido tenga crecimiento mamario. Acá hay que tener bien claro que es algo fisiológico, ¿no? Pero también hoy en día se sabe que no solamente es el pasaje de las hormonas de la madre, sino que muchas veces hay una mini pubertad que tienen los recién nacidos y que dura los primeros meses de vida y que en parte es responsable de eso. Pero hay que tener los cuidados habituales, ¿no? Y eso va a pasar. Y eso hay que enseñar a los padres de familia, porque muchos los apretan o les ponen faja y sale lo que llaman en el norte leche de brujas. Y eso no es lo pertinente. Para que regresione hay que dejarlo al niño en toda su libertad, ¿no? Y sin faja, sin ponerle nada encima, para que regresione sola. ¿No? Y además, ¿cuáles son las consecuencias de estar apretándole los... Claro, lo que pasa es que aumenta el volumen. Es increíblemente cuando la faja aumenta el volumen, inflama más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado e informar a los padres sobre eso. Muy bien. En el caso de los adultos, doctor. O sea, la ginecomastia que vemos nosotros en adultos, según lo que se reporta, diferente a lo que el doctor Leslie ha comentado, es poco frecuente que el paciente venga a consulta por esa queja. Eso sí es cierto, pero cuando uno verifica que los estudios encuentran que la prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes, es alta. Yo creo que es porque los adultos no se revisan o no los examinamos en una consulta o porque no les causa una molestia severa o marcada, ¿no? Y es por eso que no vemos tanto, porque yo ya tengo como 10 años haciendo endocrinología y son 2 o 3 pacientes que vienen con la queja. Pero yo estoy seguro que si se examinara a todos encontraríamos pequeñas lesiones de repente estéticamente despreciables para el paciente, ¿no? Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, los adultos, un adulto gordito que tiene grasa por todas partes, también tiene grasa a nivel mamario. Entonces también tiene sus pechereques acá, pero no es ginecomastia. Claro, sí, y él mismo puede atribuir lo que es por su peso, ¿no? Claro. El adulto lo puede asimilar así, pero yo creo que en un adolescente o en un joven eso ya es distinto. Claro, y ahí lo importante es orientar. Por ejemplo, otro escenario importante educativo es el colegio, porque los adolescentes están en el colegio y 40% de adolescentes hacen ginecomastia puberal. Entonces muchos de ellos no se quejan, lo pasan desapercibido. ¿Y quiénes son los que se quejan? Los que van creciendo, llegan tarde, ¿no? O se están tocando, o están usando la mochila, ¿no? Sobando, se echan hasta iridoid, esos cremas para calmar, creen que es calmar la inflamación. Se pone más sensible también. Se pone sensible, O sea, ¿no? sí genera un poquito de... Genera un poquito de molestia, puede ser unilateral, bilateral, ¿no? Lo importante es que sea evaluado clínicamente para deslindar otras causas que tienen otro tipo de tratamiento. Yo quisiera invitar a la doctora Leila, ¿no?, que se acerque un momentito, doctora, aquí. Luego vamos a ver ese dato a la pantalla para que nos pueda explicar más o menos la diferencia, ¿no?, entre una mama, como decía el doctor Leslie Soto, de repente, ¿no?, de alguien que es gordito, que tiene sobrepeso, de alguien que ya tiene una ginecomastia. Muchísimas gracias. Efectivamente es un tema tabú, de lo que los varones suelen conversar muy poco a cualquier edad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con saber cómo es la anatomía de la mama para no hacer cosas que no correspondan, como el fajar, el frotar, el manipular, algo que es anatómico, funcional, fisiológico y también puede ser quirúrgico. Debemos saber que la mama normal en un varón presenta en la parte más torácica la parrilla costal.
Adyacente a la parrilla costal tenemos lo que es el pectoral mayor, luego tenemos el pectoral menor. Estos músculos están pegados y adheridos a la parrilla costal y por encima de ellos se encuentra la grasa mamaria, ¿no? Tejido graso, adiposo. En medio de la grasa mamaria se encuentra la glándula, que en el varón suele ser una glándula atrófica, que quiere decir que como no ha habido impulso hormonal, la glándula se ha involucionado y prácticamente no debería ser ni tactable, ni tocable, ni notoria. En la parte superficial tenemos la piel, el pezón, la areola y los conductos que en el varón son atróficos porque no se desarrollan. El problema es que por lo que nos están explicando los colegas especialistas, que cuando hay alteraciones hormonales, cuando hay alteraciones de sobrepeso o incluso muchas enfermedades y medicamentos, esta estructura anatómica se altera. No la parte muscular ni la parte ósea. Lo que se altera es la parte grasa y sobre todo la glándula mamaria, los conductos galactóforos y por consecuencia la piel. Habiendo una hipertrofia o crecimiento de la grasa, un crecimiento desmesurado y no siempre homogéneo de la glándula mamaria y con sus conductos galactóforos y por ende un aumento del volumen cutáneo que es evidente y notorio, que es muy molesto y muy desagradable a los hombres y que suelen conversarlo muy poco por un tema de tabú y algunos temores. Pero esta es la estructura normal y esta puede ser la estructura anatómica alterada cuando se padece de esta entidad. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Leila, Vuelva a pues, su sitio. parada ahí. Ajá, allá. Una persona que sea gordita y que tenga las mamas más abundantes, ¿qué es lo que tiene más en ese caso? Muy buena pregunta. Desde el punto de vista quirúrgico, doctor, la ginecomastia se clasifica principalmente cuando es quirúrgica en dos cosas. Cuando es a expensas del tejido graso o en su defecto cuando es a expensas de la glándula y del tejido mamario, que son dos tejidos totalmente diferentes. En la obesidad o en el sobrepeso, lo que crece y aumenta es el tejido graso, no la glándula mamaria, porque ahí no hay un tema hormonal. Entonces la masa mamaria se ve grande, pero por causa de la grasa que está demasiado crecida o abultada. Y la forma de resolverlo para nosotros los cirujanos plásticos es sumamente sencilla, con una liposucción localizada que solo retira la grasa y que no deja cicatrices visibles. Doctora, ¿y si esta persona adelgaza, baja de peso, esta grasa también se va? Efectivamente, ahí hay otro pequeño problemita, porque si yo hago ejercicios, qué sé yo, bajo de peso en forma natural, me someto a una dieta estricta o lo que tenemos ahora, los pacientes bariátricos, pacientes que se hacen cirugía bariátrica y bajan terriblemente de peso y las mamas se les cuelgan, porque lo que no reduce es la elasticidad cutánea. Por tanto, la piel se cae, se desprende y hay que hacer cirugías cosméticas para reducir el tejido cutáneo y acomodar la piel de la mama y ponerla estéticamente adecuado para que la persona pueda lucir su tórax y sus pectorales en forma normal y natural. Muy bien. Y el Vamos a- acúmulo de grasa se llama lipomastia. Entonces, a veces vienen porque creen que es ginecomastia y es una lipomastia. Entonces, hay Ajá. que orientar bien, hay que examinar bien bajo ese contexto porque tiene otra, Esta es la falsa ginecomastia. la falsa ginecomastia. La que vamos a ver a continuación, doctora. Ajá. Listo. Cuando hablamos de lipomastia, como bien lo ha especificado el doctor, es un aumento del tejido graso, pero causado particularmente y específicamente por la grasa, como nos contó el doctor. Por eso es de vital importancia solicitar una ecografía mamaria, porque el examen que va a definir específicamente cuál es el tejido hipertrofiado, si es la glándula mamaria, si es el tejido graso el que ha aumentado su volumen, es la ecografía de mama de partes blandas, que nos indica que este crecimiento torácico, mamario, a expensas de qué tejido es que se está presentando, ¿no? En este caso, como bien lo ha dicho el doctor, es a expensas de tejido graso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del panel? Yo tengo una duda. A ver, no para que la doctora vuelva a su Para el sitio. doctor, para el A ver. doctor quisiera. Sí. O sea, una cosa importante que ha dicho el doctor es, ¿no? Cuando evaluamos una persona que viene porque tiene un aumento de volumen a nivel pectoral, pensando que es mama, y tenemos que descartar primero que no sea ginecomastia versus lipomastia. Luego de eso, claro, nosotros en los adultos tenemos que ver que no tenga una patología que esté condicionando eso, ¿no? Porque muchas veces los pacientes vienen y solamente te dicen, no, doctor, debo tener una alteración hormonal. Y eso es demasiado general, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar varias cosas.
Mi duda es, por ejemplo, nosotros en los adultos, verlo y que el paciente se queje nos preocupa, ¿no? Porque debe haber alguna cosa secundaria que debe ser importante. En los pacientes pediátricos, ¿qué signos de alarma debería tener, por ejemplo, yo como padre, ¿no? Con mis hijos en caso que yo encuentre eso? ¿Qué alarma debería tener? Yo creo que el más importante es el grupo etario, ¿no? Una cosa es ginecomastia neonatal, otra cosa es ginecomastia puberal. Dentro de los cuidados, si bien es cierto, es lo fisiológico, siempre hay que hacer las evaluaciones pertinentes, pero si es una prepuberal, esa tiene algunos riesgos de que no sea fisiológica. Entonces hay que hacer un estudio exhaustivo para descartar inclusive tumores, que pueden ser causa de esa ginecomastia prepuberal. Aún sea puberal, requiere evaluación, porque a veces se nos escapan ahí síndromes genéticos que debutan con ginecomastia sin tener el cuadro florido del cuadro genético. Me refiero al síndrome de Klinefelter, que no necesariamente son altos. Nosotros tenemos casos que son bajos y son Klinefelter y han tenido ginecomastia. Entonces, ese es otro contexto. Por eso, sea cual sea el grupo etario, el de menor riesgo, por supuesto, son en la etapa neonatal, la etapa puberal. Más riesgo es la prepuberal, pero en los tres contextos uno tiene que evaluar exhaustivamente para determinar la causa y aliviar la molestia. Muy bien. Leslie, Sí, ¿quieres que es hacer una un pregunta comentario? más al ir aprovechando las figuras. Si nos puede poner la figura anterior, sería excelente. Leila, en cuanto a la gente con ginecomastia, también lo que yo he visto es que aumenta la areola y el grosor del pezón. Eso no ocurre en la falsa ginecomastia. Claro, hay que diferenciar algo sumamente importante, que lo hemos conversado y lo vamos a puntualizar. La mama tiene dos funciones. La función anatómica, en la cual tiene que ver las estructuras anatómicas, la grasa y la piel, y la función endocrinológica, por así decirlo. En la dama, a causa de las hormonas, tiene un desarrollo y una función pues reproductiva, pero en el varón, esta glándula mamaria, el pezón, los conductos galactóforos, etcétera, involucionan a causa de que las hormonas estrogénicas se disminuyen y la testosterona es la que aumenta, ¿no? Entonces, al disminuir la producción hormonal, la glándula mamaria se atrofia. Los conductos galactóforos y las estructuras cutáneas que están cercanas a la areola pezón también involucionan. El problema es que por un desbalance hormonal, sea funcional, sea medicamentoso, sea genético, sea congénito, hay un aumento en el varón mayor del que debería de las hormonas de testosterona. Hace que la glándula se hipertrofie, la piel del pezón y de la glándula mamaria se hipertrofie y por tanto se vean más grandes, más gruesas, con las estructuras más notorias como los corpúsculos de Montgomery, el mismo pezón, cosa que quirúrgicamente, gracias a Dios, también puede corregirse y sí es cierto, incluso el paciente refiere sensibilidad con el polo, dolor, engrosamiento, mayor pigmentación, como es lo que el doctor nos explica. Muy bien. Ahora sí, doctora, yo pensé que se iba a quedar conmigo para toda la hora y media. Pensé que se iba a solidarizar, pero no, la doctora va a volver a su sitio. Gracias. La única que se queda parada con los tacones soy yo. Vamos a repasar ahora sí el dato, ¿no?, que habíamos visto antes. ¿No, doctora? Muchísimas gracias por la explicación. ¿No? La mama de un varón con ginecomastia está compuesta por todos los elementos de una mama femenina. Tejido adiposo, tejido glandular, tejido conjuntivo y los vasos. En efecto, la mama del varón tiene todas las características. La única diferencia es de que el hombre no tiene una hormona que es la progesterona que hace que ya haya que el desarrollo se complete, ¿no? Entonces debe haber tejido mamario, como dijo el doctor, es atrófico y el problema de su desarrollo anormal es cuando hay puede ser un problema hormonal con defecto de testosterona o un exceso de estrógenos o una alteración relativa a lo que se ve en los casos de los cuadros fisiológicos. Creo que acá lo importante, creo yo, es que la ginecomastia es un signo, ¿no? Es un signo más dentro de las enfermedades que nos debe orientar a buscar una causa y que el padre o el familiar debe tomarlo así, ¿no? O sea, tiene este problema, lo voy a llevar al médico para que lo evalúe y que lleguemos a la causa de este problema, ¿no? Muy frecuentemente es un signo
en donde cual el varón está en pleno estirón puberal. Claro. O sea, cambiando de voz, no es raro encontrar el cambio de voz y el niño ni se da cuenta que tiene su nódulo mamario. Ese es parte de los cambios que se dan y uno dice, ah, está en el estirón puberal y que estos cambios son normales y que el niño no ha dicho nada a sus papás. Sabía que tenía el nódulo, porque cuando uno lo examina, sabe, ¿esto te habías dado cuenta? Sí. ¿Le dijiste a tu papá? No. Entonces, eso debe ser parte del conocimiento de los padres, que es algo normal. Es que, doctor, generalmente cuando los chicos ya llegan a la pubertad, ya no les gusta cambiarse o desvestirse delante de los padres. Yo creo que al que no lo pediatra sí le va a gustar estar con ellos. No, siempre prefieren hacerlo ellos, ¿no? Sí, prefieren su independencia, Sí. ¿no? Y Porque acá ya es no son importante, niños, dice. Claro, importante también no confundir ginecomastia con lipomastia y telarquia. Son tres conceptos diferentes: ginecomastia en el varón, telarquia en la mujercita y lipomastia en el gordito. Por eso es importante el examen con los brazos extendidos para que los pectorales se estiren, como bien ha dicho la doctora, y lograr palpar la mama. Porque a veces en el gordito hay cierta dificultad en palpar la mama porque tiene engrosado toda su masa grasa, ¿no? Y eso dificulta la palpación de los nódulos mamarios. Una diferencia entre la ginecomastia en bebés y los adolescentes, podríamos decir, es que los bebés es pasajera. Pero La puberal también es pasajera. También es pasajera. Sí, no, es, sí. no es que va a quedar así. No, generalmente regresiona. El problema es cuando no regresiona. Ajá. No hay los cuidados habituales, pasa 2 años generalmente, ese niño ya está llegando a los 17 años, uno tiene que actuar porque a veces uno no percibe los problemas emocionales que va pasando ese joven, donde hay bullying hoy en día, ¿no? Inclusive el joven adopta una posición erguida, ¿no? Como mirando el celular. Ahora también hay esa posición mirando el celular, ¿no? Pero también erguida para ocultar por vergüenza el crecimiento de sus mamas. Esos polos anchos. Polos Y anchos. negros. Mis Y pacientes negros. todos de negro y todos con polos muy anchos que no son adecuados a su talla para tapar esta cualidad. Entonces, doctor, para los padres que nos están viendo, si pasado 2 años esto no remite, ya es Claro, un signo de pero alarma. mejor es que sea evaluado. Ajá. Es muy importante la evaluación para tranquilidad de los papás, pero todos deben saber que en esa etapa es algo fisiológico, normal, pero requiere evaluación. Como le decía, un 40% de niños en la etapa escolar, adolescente, tienen esto. No todos se quejan, ¿no? Entonces uno va al colegio y el profesor puede darse cuenta que el niño se está tocando o el niño tiene algún problema también. Por eso es importante que todos se ilustren sobre este tema. Incluso Yo me acuerdo en el colegio, por ejemplo, cuando estábamos ya en media, el profesor de educación física es que mencionaba, si alguien tiene un problema, porque mucha gente pues, ya se comienza a cambiar en un lugar único, todos nos cambiamos en un solo Era lugar, un camerino. un camerino común, por decirlo así, mucha gente no se cambia o se va aparte. Entonces comenzaban ya a hablar para que comiencen a buscar ayuda si es que tenían un problema. Muy bien, doctores. Nuestra primera pausa en la Junta Médica. Vamos a retornar con muchísima más información y estamos esperando sus consultas. No sean tímidos, envíenlas. Ya volvemos. Hoy en la Junta Médica estamos hablando de la ginecomastia, que es el agrandamiento de las mamas en los varones. ¿Cuáles son las posibles causas? A ver, atención chicos, algunos tratamientos farmacológicos, consumo intensivo de marihuana y heroína, esteroides anabólicos. Así que los doctores, a ver, ¿cuáles son algunos tratamientos farmacológicos que nos podrían llevar a los varones a desarrollar ginecomastia? Bueno, a decir verdad, son múltiples. Cuando nosotros revisamos efectos adversos de los fármacos, podemos darnos la sorpresa de que lo más habitual puede causar molestias, ¿no? Y revisando, por ejemplo, lo de ginecomastia, hay tratamientos para el VIH, hay tratamientos para los niveles de bomba de protones, o sea, el omeprazol que usan los pacientes, digitoxina, o sea, Para la son próstata también varios decíamos. tratamientos de Ajá. próstata, hay varias cosas. Y lo que hemos visto más, bueno, como les comenté al inicio, el doctor Leslie fuera de cámaras, no vemos mucho en adultos porque no se quejan, pero lo que hemos visto bastante consultando a los colegas endocrinólogos es que los pacientes que van a los gimnasios están viniendo con más frecuencia, ¿no? Y el uso de esteroides anabólicos que son aromatizables está aumentando y eso están viendo. Y es un gran problema, a decir verdad, es un gran problema. Sí, porque el uso, por ejemplo, de los anabólicos no tiene ningún control. Simplemente yo le digo,
por favor, véndeme, me venden, me ponen y se acabó. O sea, no hay un médico que me siga. El mismo paciente le dice, no, me han dado en el gimnasio que me ponga esto. Sí. ¿Y qué tiene? Le digo, no sé, me han dado. Lo trae y vemos que tiene múltiples cosas, ¿no? Múltiples componentes, que yo le digo, pero esto puede ser tu problema, ¿no? Y buscan por internet, lo compran por internet, lo usan sin receta médica. Incluso un recién nacido que tiene una aparente ginecomastia neonatal benigna y que persiste, uno tiene que indagar en la madre qué está tomando, ¿no? Porque esa madre a veces se comienza a cuidar y comienza a tomar anticonceptivos o se inyecta anticonceptivos de depósito y sigue lactando. Entonces hay que preguntar bien porque, digamos, a veces es cuestión de instruir a los padres para que siga su rumbo de desaparición. Claro. ¿no? Ajá. Y en el caso de los anabólicos, ¿al cuánto tiempo de inyectarse estos productos uno empieza a ver ya la ginecomastia? Yo, bueno, como le digo, no he visto, eso yo he consultado y se ve, pero me imagino que debe ser inmediato, no debe demorar mucho porque el anabólico, el andrógeno, se va a aromatizar y va a empezar a actuar inmediatamente. Hay un tema interesante que es la farmacogenética, ¿no? O sea, el fármaco está descrito los efectos secundarios, pero cada cuerpo a veces responde de diferente manera. Reacciona de una forma distinta. No todo es igual. Y quizás en nuestra población no es tan frecuente como en otro tipo de población donde se describen estos casos, ¿no? Ajá. Entonces, habría que evaluar eso. Ahora, ¿qué tienen que ver las drogas con la aparición de la ginecomastia? La marihuana. Sí, está descrito que la marihuana principalmente causa un cambio de los andrógenos normales, los convierte o acelera su conversión a estrógenos y por eso podría causar. Y ahí hay una parte importante que a los pacientitos que nos estén mirando, por favor, cuando van al endocrinólogo, nosotros le hacemos múltiples preguntas que a veces se molestan. ¿Por qué? Porque el paciente dice, doctor, pero yo tengo la mama, ¿por qué me pregunta si mi mamá tomó tal o si es que yo tomo tal? Es que los antecedentes y la historia clínica es demasiado importante y por eso es que les preguntamos qué tomas, cuándo tomas, tomas vitaminas, no tomas vitaminas, porque eso es importante. Se ha descrito ginecomastia por complejos vitamínicos, se está describiendo que puede ser por la famosa vitamina C, que puede estar contaminada, o sea, y es por eso, ¿no? Entonces, y los pacientes deben tener cuidado en lo que toman, porque muchas veces se guían por lo que les dijo tal o cual persona y no saben realmente qué están consumiendo y que podría ser la causa de sus problemas, no solamente de ginecomastia, sino de otros problemas, ¿no? Doctora Leila. Y particularmente las drogas, o sea, lo que se usa no tiene ningún tipo de control ni restricción, por tanto, en su composición puede tener restos o residuos que tienen alguna influencia hormonal que directamente altera todo lo que es el sistema endocrinológico, incluido las hormonas que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria. Hay un antecedente histórico bien que llama la atención. Antes, creo que alrededor de los años 70 hubo lo que llamaron la epidemia de Puerto Rico, ¿no? En la cual comenzaron a aparecer muchas niñitas con botón mamario, ¿no? A una edad que no era la adecuada. ¿Y qué había pasado? Estaban consumiendo el pollo que habían consumido a la vez harina de lo que se alimenta el ave, pero contaminado con esteroides, ¿no? Entonces había lo que llamaron epidemia de Puerto Rico. Por eso es importante la historia clínica. ¿Cómo saber, doctor, que lo que estamos comiendo también está Claro, lo que pasa, pero ahí nace un mito también, ¿no? Porque eso del pellejo, el pellejo del pollo, claro, tiene su colesterol, su grasa, todo, pero de ahí que sea causa de la arquea ginecológica, eso no es tan cierto, ¿no? Lo que pasa es que como todo niño debe evitar las grasas como parte de su patrón de alimentación saludable, ¿no? Tu pregunta se contesta que comienzan a aparecer muchos casos de lo mismo. Entonces ahí comenzamos a buscar qué cosa los relaciona entre todos ellos. Una pregunta para Jorge. Quizás la gente se amarga, entre comillas, por tanta pregunta porque ellos leen en Doctor Google, que no sabe nada de medicina, que me falta testosterona. Por lo tanto, debo usar testosterona y se me acaba el problema. ¿Es así de fácil? Para lo que es ginecomastia, bueno, depende de la edad primero, ¿no? Si es que es adolescente, no le falta testosterona, es un desbalance fisiológico normal. Pero si es un adulto, claro, sabemos que a partir de los 50 años la testosterona cae. Si es que descubrimos que realmente le falta, porque hacemos dosaje hormonal y como dijo el doctor, se hace una evaluación completa, se descarta que no tenga otro problema, cáncer testicular y esas cosas, ¿no?
Si es que vemos que tiene deficiencia de testosterona, podría beneficiarse. Claro. Pero también podría empeorar. Ujú. ¿Por qué? Porque la testosterona se puede aromatizar, se puede cambiar a estrógenos, ¿no? Y si el paciente, como habitualmente ya los que empezamos a llegar a los 40, de 50, empezamos a subir de peso, la grasa corporal pues convierte más fácilmente la testosterona en estrógeno. Y entonces podría pasar lo contrario. La indicación para los pacientes que tienen deficiencia sí sería darles, ¿no?, tratamiento, no solamente por la ginecomastia, sino porque falta de fuerza, cansancio, ¿no? Pero en otro paciente, no. En esos pacientes sí se podría optar, pero ella se riesgo. Además, yo considero, doctor, que este tipo de actividades como junta médica, que son informativas, son lo mejor, porque permiten exponer la enfermedad, pero también decirles a los pacientes de que no hay que dejarse guiar por doctor Google, porque esto es una información totalmente general, totalmente comercial en muchos casos, ¿no? Y no aplicable para cada paciente. Cada paciente que encuentra un desbalance hormonal que se traduce en una ginecomastia o en cualquier otro tipo de patología, tiene que aprender a confiar en su médico, visitarlo, que se le saque dosajes hormonales para verificar si lo requiere o no lo requiere, pero esto no es algo que va a encontrar en Google ni en Internet jamás. Quizá la información para presumir, pero el diagnóstico, el tratamiento y el manejo, pues está hecho por los médicos especialistas, que es lo correcto, lo médicamente correcto. Muy bien, ¿no? Y justo estábamos viendo algunas imágenes, ¿no, doctores?, de ejemplos de ginecomastia y luego también el antes y el después, ¿no?, entiendo, de haberse sometido a una cirugía. Yo tengo antes de pasar a lo de la cirugía, doctor, ¿y ustedes tratan a los pacientes que tienen ginecomastia fisiológica puberal con algún tipo de fármaco? Ya, en realidad no hay un fármaco aprobado para esto, ¿no? Y lo que es peor es que los pocos estudios que hay que demuestran que hay cierta eficacia es cuando se da tempranamente, cuando está en la fase proliferativa. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir en plena fase proliferativa, cuando esté iniciando la ginecomastia puberal, dar fármacos? Porque sabe que es algo transitorio. Entonces, ahí no hay consenso. Generalmente nosotros no lo utilizamos, ¿no? Y esperamos el tiempo prudencial, más de 2 años, o cuando se acerca a los 17 años, individualmente vamos viendo si ese caso amerita pasarlo a cirugía, ¿no? Bueno, al menos nosotros no está indicado tampoco. Justo estaba revisando y viendo y no está indicado. Lo que usted comentaba del uso de tamoxifeno, eso es algunos casos. Entonces también eso recalcar, ¿no? A veces los pacientes van porque tienen que salir de la consulta con un medicamento, ¿no? Y eso no necesariamente es así. El seguimiento también es una conducta adecuada médica, ¿no? Entonces, es parte de la terapéutica. Es parte de la terapéutica. Además, entiendo, ¿no?, del examen clínico que ustedes realizan para el diagnóstico de la ginecomastia, hay otras pruebas que también se pueden realizar, ¿no?, como análisis de sangre para detectar el nivel de las hormonas, pruebas de funcionamiento del hígado, riñones y tiroides, y una mamografía para descartar cáncer de pecho. Efectivamente, cuando los pacientes, bueno, todo origina cuando el paciente, la familia, los amigos perciben que hay un aumento o crecimiento desmesurado más allá de lo normal y evidente del tejido mamario, sea graso o adiposo. Cuando llega el paciente, nosotros en el servicio de cirugía plástica, los cirujanos plásticos, lo primero que hacemos es el examen físico para tratar de diferenciar si es a predominio graso, si es a predominio glandular, ¿no? Y notamos las características cutáneas del paciente, la edad, etcétera. Le comentaba a los doctores que nosotros hemos visto en el servicio de nuestra consulta privada pacientes jóvenes de 14, 13 años y conociendo todo el tema endocrinológico, definitivamente en esa edad no se hace ningún procedimiento quirúrgico. Lo que se hace es remitir al especialista, al endocrinólogo pediatra o al endocrinólogo, para que ellos hagan su evaluación hormonal y los exámenes médicos correspondientes y definir cuál es la causa de esa ginecomastia. Y le hacemos un seguimiento anual o semestral al paciente para ir viendo. Ahora, se le pide una ecografía inicial y en pocos casos se les pide una mamografía, debido a que técnicamente por la característica de la mama es un poco complejo sacarlo, pero ecografía de rigor. Tenemos pacientes que los hemos seguido hasta los 17, 18 años con su evaluación endocrinológica, que nos reporta que ya hay un balance hormonal, que hormonal ya no es, y que lo que ha quedado sí es una glándula mamaria grande o un tejido graso muy redundante, y que en ese momento ya es quirúrgico, ¿no?
Entonces, cuando nosotros nos preparamos para cirugía, lo primero que hacemos, habiendo ya pasado la etapa de evaluación endocrinológica, es pedir los exámenes preoperatorios. Es una cirugía, por tanto, se le pide todo el riesgo quirúrgico, todos los exámenes antes de la cirugía, las evaluaciones por el anestesiólogo y el cardiólogo, y una evaluación que el médico endocrinólogo nos está refiriendo al paciente ya habiendo completado esto. Es importante saber de que la familia tiene que estar advertida de que el tejido que saquemos va a ser evaluado para descartar cualquier tipo de célula buena o maligna que existiera en la glándula mamaria y verificar histopatológicamente este hallazgo, ¿no? Y es importante que el paciente ingrese al procedimiento quirúrgico en las mejores condiciones preoperatorias. Y es importante que la madre o la padre sepa que inmediatamente aparece la ginecomastia, no es quirúrgico, o sea, tiene que haber un periodo de observación. Hay madres que vienen y a los 12 años quieren que le saquen ya, no, eso no es así. Ellos tienen que comprender, y sobre todo el paciente, hacerle comprender que es algo fisiológico, normal, más bien que es parte de sus cambios corporales y que está en pleno estirón puberal. Después del periodo de seguimiento, y ya se ve individualmente, conforme se acercan los 17 años, quienes pasan a cirugía en mejores condiciones. Doctor, ¿y usted qué ve sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes? El aspecto psicológico debe ser, o sea, fuerte. Claro, lo que pasa es que los que van al hospital son porque tienen ya esa molestia, porque muchos no van al hospital, se quedan en los colegios y les pasa, ¿no? Por eso digo, 40% de escolares tienen ginecomastia. ¿Quiénes van al hospital? Los que ya se sienten mal o le han dicho al papá, a la mamá, o la mamá, el papá ve que se siente mal el niño con ciertas actitudes, ¿no? Entonces ellos quieren y van lamentablemente a veces tarde, ¿no? Van cuando ya pasaron 2, 3 años y con cuidados no habituales, ¿no? Siguen con la ropa apretada, siguen fajándose o siguen usando la mochila que les soba constantemente a este nivel, ¿no? Entonces hay varios aspectos de cuidados habituales que hay que enseñar a los padres. Esta información que dice el doctor es totalmente cierta. Yo había leído una publicación italiana en la cual referían de que allá, bueno, supongo que tiene que ver con la dieta, era un tema tabú, o sea, como que los jóvenes más bien escondían el tema de sus mamas, estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Por tanto, así lo tuvieran, simplemente no lo comentaban ni lo expusieran, debido a que la mama como tal en las mujeres es un signo de feminidad, ¿no? Entonces, en un varón tener mama se considera como algo no apropiado para él y se constituye para el paciente un trauma y un tabú del que no quiere hablar. Entonces, lo que suele hacer es esconderlo, tanto de la familia, ¿no? Tanto de los amigos y de él mismo, ¿no? Tengo yo pacientes, y comentábamos aquí, que tienen 40, 50 años y recién vienen a consultar y dicen, doctora, yo he vivido toda mi vida con esto, es algo que hubiera querido resolver antes, pero nunca me informé, nunca averigüé y recién vengo ahora, pero se evidencia que es una historia psicológica que ha ido a través del tiempo sin ninguna resolución y sin ninguna asesoría médica, existiendo los especialistas y existiendo la solución más adecuada. Y generando una gran inseguridad en el paciente. Claro, es más, hay ginecomastia familiar. O sea, el niño tiene ginecomastia como tuvo el papá o como tuvo el abuelo. Ah, yo también he tenido, ¿no? Eso ya le da cierta tranquilidad al niño, ¿no? Claro, claro. Igual que la calvicie, que también tiene que ver con temas... Ese tema no lo toquemos. Sí, eso sí es tabú, eso sí es tabú. Ya lo hemos tocado también bastante. Quiero invitar nuevamente a la doctora Leila que se acerque de nuevo a la pantalla, porque ella nos ha traído, ¿no?, imágenes del antes y después de algunos pacientes que han pasado por la cirugía. Ya. Es sumamente importante, hemos escogido algunos casos muy simbólicos. La foto de este paciente corresponde a un paciente muy joven. En la foto que se tomó en este caso tenía 15, 16 años, pero es evidente que hay una asimetría mamaria. Y que lo tenemos comentado, ¿no?, que puede aparecer solo en un lado. Exacto. Ajá. O sea que la glándula mamaria del lado derecho es la que se ha hipertrofiado, acompañado de todas las estructuras, la piel,
el complejo areola-pezón, que es algo sumamente delicado, primero porque el paciente es sumamente delgado y hace sumamente evidente la asimetría entre las mamas. Y por la contextura, el paciente es un niño, o sea, la edad realmente es una edad bastante temprana, 15, 14 años. El paciente fue referido al servicio, la siguiente foto por favor, el paciente fue referido al servicio de endocrinología, se le hizo una ecografía mamaria, donde se pudo verificar su crecimiento y se evidenció un crecimiento unilateral de la glándula mamaria con una hipertrofia de los conductos galactóforos a predominio glandular, no adiposo, por las características del paciente. Siguiente, por favor. A este paciente se lo va siguiendo durante los años, durante 3, 4 años, hasta que el paciente tenga más de 17 años y que la especialidad de endocrinología, el médico endocrinólogo, nos dé el pase verificando su estado endocrinológico y verificando cómo ha ido el crecimiento mamario de este lado unilateral, ya que el otro se mantiene correcto. Vemos que el procedimiento quirúrgico no se realiza a temprana edad. El joven aquí ya ha alcanzado la mayoría de edad, tiene 18 años y ese momento en que recién se opera, no la mama sana, se opera la mama que ha tenido el problema y se hace una cirugía muy, lo más estética. ¿Qué quiere un paciente? Quiere quitarse el polo, irse a la playa y poder lucirlo sin que nadie se dé cuenta de que existió algún procedimiento quirúrgico, o sea, que sea una corrección estética y no notoria. Entonces, se hace una incisión periareolar por donde se retira el tejido glandular mamario y se hace una pequeña liposucción para poder emparejar el tejido graso y que se simetrice mucho a la otra mama. Entonces, pero esto no se hace cuando es niño, ni adolescente, ni joven, de preferencia en mayores de 17 años y ya habiendo pasado todas las evaluaciones pertinentes. En este caso, este es otro paciente, más bien este ya es un paciente adulto que refiere una ginecomastia bilateral, ¿no? Se le piden también los exámenes preoperatorios correspondientes y se le pide una ecografía mamaria bilateral donde se experimenta o se reporta que la ginecomastia es mixta, o sea, tiene tejido graso en abundancia y también tiene una glándula mamaria que es más de 2 centímetros, por tanto la cirugía tiene que corregir las dos cosas, ¿no? En lo que se ve son los gráficos de cómo se plantea el procedimiento mamario. Hay que saber también que desde el punto de vista de cirugía plástica, nosotros medimos mucho simetría, o sea, la distancia que hay desde la línea torácica media a los 2 pezones, la distancia que hay desde el surco inframamario a los 2 pezones, porque como habíamos explicado en el anterior paciente, hay muchas asimetrías corporales que a veces se corrigen y a veces pasan desapercibidas. En esta foto es el mismo paciente, pero sin haberle hecho los gráficos. Y si se dan cuenta, pues hay una asimetría bien marcada de sus pezones, ¿no? Esas son ya cuestiones corporales propias, como los pezones excéntricos o asimétricos, uno más arriba del otro. Como les había explicado, si nosotros hemos definido que la ginecomastia es mixta, o sea, que es a predominio de glándula mamaria y también tiene tejido graso, la cirugía recomendada por nosotros es una cirugía mixta. Consiste en, por estos pequeños orificios que ni se notan, son orificios de 0.4 milímetros a 0.2 y con una cánula que es como la mina de un lapicero, o sea, delgadita, se retira el tejido graso, se liposucciona, se aspira. Si se fijan, queda planito. Una vez que hemos retirado el tejido graso, es importante saber que la liposucción no retira glándula, porque la glándula es una estructura sólida, es un tejido fibroadiposo, entonces no puede retirarse por la glándula. Entonces la glándula se hace una pequeña incisión periareolar, como un pequeño semicírculo, se respeta el pezón, se levanta y se retira toda la glándula mamaria. Esta glándula mamaria va a un estudio histopatológico para verificar qué encontramos allí y se coloca un dren, porque si nos damos cuenta, debajo queda un defecto de luego haber retirado la glándula mamaria. Se reconstruye el tejido graso para que quede planito y esto que vemos por aquí son drenes. Los drenes es para retirar, si hubiera sangrecita o algún líquido acumulado ahí, salga y no quede dentro de la mama. Luego se coloca una banda de presión, una venda elástica o un corsé, la siguiente por favor, donde estas marcas que dejan es del corsé, ¿no? de la banda de presión que sujeta el tórax, ¿no? Esta foto tiene 24 horas de cirugía, se retira el dren
se retira el dren, se ve un poco hinchada la mama. ¿Por qué? Porque ha pasado por un procedimiento quirúrgico, pero ya no se notan ni las glándulas que estaban aumentadas de volumen y ha homogenizado el volumen adiposo. Doctora, ¿y de cuánto tiempo finalmente el paciente ya puede ver resultado final? Si se fija, por ejemplo, en esta foto ya se retiran los puntitos. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene 7 días. Los puntitos de sutura son solamente en la región periareolar. La cicatriz se camufla perfectamente en la línea formada entre el pezón y la piel normal. Entonces, a los 7 días ya se retiran los puntitos. La siguiente, por favor. Yo recomiendo que el paciente, última, me ya dice. perfecto. Ajá. Yo recomiendo que el paciente se hagan tratamientos para disminuir el volumen, ¿no? Como un drenaje linfático, etcétera, Después de la cirugía. Después de la cirugía, para que la piel pegue y se adhiera totalmente. Y yo se les prescribe, o les prescribimos, que a los 21 días o un mes ya pueden empezar a hacer progresivamente su actividad física, pero en forma progresiva. Quiere decir que ir a la piscina al mes de la cirugía. Ajá. Y empezar, por ejemplo, a hacer ejercicio de pesas Unos 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. La incorporación a su actividad física es progresiva, ¿no? O sea, al mes empiezan, qué sé yo, a hacer footing, caminata, algo que no sea. Sí he tenido pacientes que refieren que al ser tan adyacente al pectoral la cirugía, pues sí tienen alguna sensación dolorosa al querer hacer actividades intensas, ¿no? Pero más allá de eso, al mes están bastante recuperados. Ok, doctora, volvemos al sitio, vamos a la pausa, pero antes tenemos ya una consulta de Aide. Dice, mi hijo de 15 años siempre ha tenido las mamas grandes, ¿debe operarse? Esto lo tiene desde muy pequeño. Doctores, pensemos la respuesta, pausa y regresamos aquí en la Junta Médica. Muy bien, ya estamos bien cómodos aquí con Jorge Cabrera para arrancar este bloque natural. Jorge, hoy hablamos de la caigua. Así es, ¿cómo está Paola? Doctor Leslie, buenos días. Un producto nativo, siempre nos alegra poder hablar de las plantas medicinales, pero sobre todo si son nativas de nuestro país. ¿La caigua es peruana? Correcto, es nativa. Incluso hay un museo muy famoso en la Avenida Bolívar, ¿no? Que es visitado por muchos turistas, donde ahí se pueden observar algunos huacos. Uno de ellos, incluso, ¿no es cierto?, con las caiguas, que forma parte de la base de este huaco, ¿no? Es un producto nativo del Perú y sobre todo que se va a comenzar a usar mucho en esta temporada, ¿no? Por el tema del verano. Ya viene el verano y las personas pues piensan que la caigua es digamos, una de las alternativas más fáciles y sencillas para perder peso, para adelgazar y, bueno, algunas recomendaciones hay que hacer también respecto a eso, ¿no? Y sobre todo que cae muy bien, ¿no?, en las ensaladas. Perfecto, ¿no? La caigua es parte de las ensaladas y también parte de un plato muy popular, ¿no? Caigua rellena. Así es, a muchos de nosotros nos encanta probar, que es la caigua rellena, ¿no? ¿Es cierto que la caigua ayuda a reducir el colesterol? Sí, Paola. Hemos encontrado estudios, doctor Leslie, haciendo una revisión en las revistas, ¿no?, indexadas, y sí es verdad, hemos encontrado evidencia acerca de la reducción del colesterol, ¿no? Sobre todo de algunos lípidos dañinos que se almacenan en nuestras arterias y que nos podrían producir algún tipo de daño, algún tipo de mal. Y más bien favorece la producción de lípidos beneficiosos, ¿no?, buenos para nuestro organismo. Así que inclusive tiene algunos estudios observacionales, ¿no es cierto?, ya en personas, porque, no es muy complicado, pues, observar a una persona qué es lo que pasa cuando consume caigua, que es un alimento que lo consumimos como parte de nuestra gastronomía, y ver los resultados y las mediciones, y realmente hay resultados muy favorables, ¿no?, muy interesantes. Porque mucha gente acostumbra a comer la caigua en licuados con piña, pero solamente 10 días. Es cierto que tiene cierto tiempo, porque si no te valora un poco la vista, es la creencia popular. ¿Es cierto o no es cierto? Cuéntanos. A ver, doctor Leslie, en los artículos que referencian las propiedades beneficiosas de la caigua para la disminución del peso, por ejemplo, no se refiere de que se ha usado la caigua de manera intensiva un día tras otro, ¿no?, por un periodo de tiempo muy, muy corto,
sino al contrario, son estudios a 2 meses, a 3 meses, incluso con consumos de caigua 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, y observándose resultados muy favorables, ¿no? Esto quiere decir de que muchas veces nosotros estamos buscando resultados inmediatos y eso nos podría traer algún problema luego a nuestra salud. Claro. Entonces, lo que hay que recomendar a las personas, bueno, ingiera un par de veces a la semana en ensaladas, por ejemplo, la caigua, y eso va a traer muchos beneficios para su salud, ¿no es cierto? Incluso algunos con un poquito de pérdida de peso, ¿no? ¿Y en extracto? Se puede consumir en extracto, ¿sí? Y yo me imagino que el tema de la piña es también un poco para poder enmascarar el sabor de repente o darle un Para sabor un poco más endulzar un poco agradable, más. ¿no? A la caigua. Muy Entonces, diurético. Tenemos una consulta, Jorge, justo sobre la caigua de la que estamos hablando. Leslie dice, ¿es cierto que la caigua es dañina para la vista? Justo lo que decías tú. Leslie, te has mandado la pregunta, Me mandé creo. la ¿Ah? pregunta. ¿Qué cantidad se recomienda para su consumo? Es que lo que llega la gente al consultorio es que me han dicho, doctor, que máximo 10 días al mes. Y después lo tengo que dejar por lo menos 10 días o 20 días más para nuevamente volverlo a tomar. Ahora, ¿qué relación tiene el consumo de caigua con daños a nuestra Ya, visión? no, ninguno. Ninguno. En Ajá. realidad, ninguno. La caigua... Es un mito. Así es un mito urbano que se ha provocado no sabemos dónde, pero no nos trae ningún daño a la vista, ¿no? Perfecto. En realidad podrían ser otros factores, de repente asociados de repente encapsulados de la caigua, un proceso en el cual transforman la caigua en pastillas, etcétera. Algunos de esos factores de repente en el proceso podría ser el causante de repente en algo como la pérdida de la visión, pero la caigua en sí, no. No. ¿Qué has mencionado las famosas pastillas? He visto que hay pastillas de caigua. Así es, ¿no? Sí. ¿Funcionan, no funcionan? En ese caso sí, porque habíamos mencionado, doctor Leslie, usted se acordará cuando hablamos de la uña de gato, Sí. Sí. que la uña de gato no la podemos pulverizar y tomárnosla, Así es. porque eso no va a tener ningún efecto. La extracción en el caso de la uña de gato es a través del hervido o a través de una tintura, ¿no? Y a propósito, haciendo un paréntesis, nos escribieron desde Bolivia, ven el programa Junta Médica en Bolivia, Sí. porque recibimos 2 consultas de Bolivia Excelente. respecto a uña de gato y respecto a maca, ¿no? Entonces, felicitaciones Ay, al muchísimas programa. gracias. Sí, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Nos Bolivia. ven en Bolivia, ¿no? Entonces, en el caso de la caigua, sí funcionaría perfectamente, porque aquí, para poder, digamos, procesar la caigua, no hay que hacer demasiado, ¿no? Claro. La podemos consumir cruda, O la cocinada. podemos cocinar. En el caso de la uña de gato, por ejemplo, estamos hablando de una corteza, ¿no? La parte maderable de la liana, que hay que hervirla. Aquí no. Aquí esto lo podríamos secar, lo podríamos moler y consumirlo también encapsulado. Pero siempre, por favor, revisen los registros sanitarios del producto, ¿no? Básico. Eso es Entonces, básico. Jorge, para que quede claro, podemos consumir la caigua todos los días si queremos y no hay ningún problema. No habría ningún problema, pero siempre recomendamos lo siguiente, ¿no? Que la caigua no es el único producto que vamos a encontrar en el mercado, Claro. como para poder saturarnos todos los días, Paola, de repente con este mismo producto. Podemos ir variando nuestra dieta. Desde ya nos comprometemos, porque como se viene el verano, la gente, doctor Leslie y Paola, va a estar angustiada por adelgazar, ¿no? Y a veces... Empieza la operación bikini. y a veces con resultados nada favorables para la salud. Entonces, es bueno siempre que alguien quiera bajar de peso, ¿no es cierto? Como yo, porque quiero bajar de peso. Siempre estar bajo la supervisión de un profesional de la salud. Claro. Profesional médico, nutricionista, siempre nos tienen que estar observando porque uno solo no se puede disparar pues con este tipo de tratamientos tampoco A lo loco. milagrosos, ¿no? Ajá. Baje de peso en 7 días. Bueno, ¿y a qué, no es cierto? ¿Qué tipo de inversión hay que hacer en el tema de salud? A veces nos desfavorece mucho, ¿no? Ese Me has hecho tipo de acordar, Jorge, tratamiento. a un amigo que me encuentro en el gimnasio, porque es verdad, ahora los gimnasios se están reventando porque todo el mundo se empieza a matricular porque ya llega el verano, ¿no? Y este amigo me dice, por las puras vienen, porque van a seguir gordos. Ahora, dejamos de lado un ratito la caigua. Hoy estamos hablando de la ginecomastia aquí en la Junta Médica. Y hay unos estudios bien interesantes, ¿no? En cuanto a ciertas lociones. Sí, lociones con de algunas lavanda. De lavanda. ¿Podrían Un generar aceite de un árbol de ginecomastia? té, sí. Ajá. Así es. El árbol de té que no es Camellia sinensis. Camellia sinensis es la especie que usamos nosotros para hacer nuestros tés. Es té normal. Al té normal.
Estamos hablando de un árbol de té australiano del género Melaleuca y de la lavanda, ¿no? De la familia Lamiaceae, esta planta de la familia Lamiaceae. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, hemos tenido oportunidad de poder revisar la información y la verdad es que no hay una asociación contundente entre el uso de estos aceites, ¿no es cierto?, y la patología que se está observando aquí, ¿no? En realidad, lo que se concluye a partir de los estudios es que estos productos, porque son productos que contienen, entre otras cosas, lavanda y árbol de té. Pero lo que recomiendan los investigadores es, hay que analizar todos los productos que están, ¿no es cierto?, insertados en este jabón o en este champú. Claro, todos los componentes. No solamente es lavanda y no solamente es árbol de té, ¿no es cierto? Entonces, ellos al hacer un análisis de estos productos dicen, y encima, estos aceites están en concentraciones mínimas, muy bajas. Entonces, concluyen ellos de que no hay una asociación fuerte entre esta idea de que estos aceites puedan estar produciéndome, ¿no es cierto?, el crecimiento de la mama, ¿no? Pues incluso también estaba leyendo en estos estudios que decían que el uso de los jabones, los champús que tienen estos productos, imagínate, los ambientadores son de lavanda. Claro. La lavanda está por todas partes. Así es. Imagínate, habría... pues, Es la bastante. fragancia de moda. La fragancia de moda, estaríamos ginecomásticos todo el rato. Así es, ¿no? E incluso, una de las cosas que se comenta es, ¿por qué tan pocos casos, no? Porque solamente se analizaban 3 casos, o sea, habían registrado 3 casos, y es pertinente también aconsejar lo siguiente, ¿no? Que ya, me parece, en alguna vez, Paola, lo hemos también visto cuando, por ejemplo, vimos el tema de repelentes, con el molle, ¿no? Surge también la inquietud, ¿y puedo ser alérgico al molle? ¿No? Algunas plantas funcionan de una manera para algunas personas y de otra manera, ¿no?, para otras personas. Entonces, número 1, siempre la supervisión del personal médico, siempre nosotros no nos podemos ir por nuestra cuenta, y luego, si nosotros observamos, por ejemplo, algún efecto desfavorable, tenemos que suspender el uso. Como sucedió en este caso que comenta doctor Leslie con la lavanda y el árbol de té, que cuando se suspendió el uso, los niños volvieron a la normalidad, ¿no es cierto? Recobraron el tamaño normal de sus mamas, pero lo que sospechan los investigadores es que es otro componente Claro, no es lavanda en del sí, producto Claro. el que ha producido esto, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, Gracias, como Jorge. siempre, por habernos visitado en Viva la la Junta caigua. Médica. ¡Viva la caigua! Y a comer una caigüita rellena. Ahora sí me la dejas, ¿ah? Me dejas una. Yo ahora trajo 2. Yo sí. sí. Yo ahora trajo 2. Una para cada uno, porque así la voy a incluir en mi ensalada. Así es. Muy bien. Consejos muy útiles los que nos da Jorge Cabrera del Sensi, pero también el que van a ver a continuación de la mano de los bomberos para utilizar un extintor. Junta Médica nuevamente con los bomberos para estar siempre preparados e informados, y esta vez estamos con Cristian y con Diego, que nos van a contar cuándo es el momento adecuado para utilizar un extintor y cómo debe utilizarse. Bien, ¿cuándo debemos utilizar un extintor? Simplemente de producirse un amago incendio, Un amago de incendio es precisamente... un fuego en su etapa inicial. Ahora, ¿cómo debemos utilizar el extintor? Primero, debemos acercarnos al extintor, tomarlo, bien, romper el precinto de seguridad, sacar el pin de seguridad, probar la operatividad del extintor hacia un lado y posteriormente vamos a acercarnos a favor del viento a una distancia de 2 o 3 metros y aplicar el extintor rociándolo en forma de abanico, ¿ok?, de izquierda a derecha o dependiendo de la parte que se está quemando. ¿Cómo podemos identificar los stickers que están pegados en los extintores? ¿Cuáles son las partes del extintor? Muy simples. Tenemos primero lo más importante, que es la manija de transporte y la manija de descarga. No cometamos el error de tomar el extintor de la manija de descarga, ya que podemos provocarle un daño al equipo. Posteriormente tenemos un precinto de seguridad que asegura un pin de seguridad. Esto evita que la manija de descarga sea percutada. Más abajo tenemos un manómetro. Después tenemos una manguera, en algunos de los casos tobera. Posteriormente tenemos en la parte de abajo un sticker de mantenimiento del equipo. Y en la parte superior tenemos un sticker de instrucciones. Y en el sticker de instrucciones podemos identificar el tipo de extintor y podemos tener unas pequeñas recomendaciones de uso del mismo.
Cristian, ¿algunas recomendaciones entonces? La recomendación más importante es que de producirse un evento adverso, lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma. Posteriormente, marcar el número de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que es el 116, donde la atención es personalizada y nosotros tenemos que brindar la información específica, como la dirección del evento adverso, una referencia del evento adverso y entregar nuestros nombres completos y nuestro número de teléfono. Recordemos siempre que de producirse un amago incendio dentro de una estructura, lo primero que tenemos que hacer es evacuar a todo el personal, nosotros ubicarnos en una posición estratégica y trabajar lo que ya hemos visto. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra intervención con el Cuerpo de Bomberos. Gracias. Vamos a empezar con el consultorio express. Recuerden que las respuestas que brindan nuestros médicos son de orientación, son de una guía. O sea, ellos no están viendo a los pacientes, no los están viendo a ustedes en físico para darles una respuesta concreta. Aide había llamado, nos ha mandado la siguiente consulta. La verdad que a los médicos les faltan algunos datos, sobre todo como el peso, por ejemplo, de su hijo que tiene 15 años y que dice Aide, su mamá, que siempre ha tenido las mamas grandes. La consulta es si debe operarse, ya que esto lo tiene desde muy pequeño. Claro, hay que ver si es una ginecomastia o es una lipomastia, ¿no? Hay que ver el peso corporal, hay que ver su desarrollo puberal, ¿no? Hay que ver qué medicamentos toma, hay que ver tantos datos, ¿no? Por eso es muy importante que acuda a cualquier centro de salud donde haya el especialista, el endocrinólogo, el endocrinopediatra, para que lo puedan evaluar. De todas formas, si es que fuese una ginecomastia, a los 15 años no se va a poder operar, para que quede claro. Claro, hay que ver el tiempo de evolución, hay que orientar bien a los padres para que sea evaluado pertinentemente. Lo correcto es eso. El doctor realmente es muy acertado en decir eso, que lo primero, antes que desesperarse porque tenga el tejido mamario grande, hay que preguntarse por qué. Y para ello la especialidad que se ocupa de esta área es la endocrinología y más aún la endocrinología pediátrica. Entonces es muy probable que le hagan su evaluación médica, su dosaje hormonal y descarten alguna patología existente. Una vez que se termine esa evaluación médica personalizada en una consulta médica, recién se logra definir si es de tratamiento quirúrgico. Si es de tratamiento quirúrgico, cuando él se recomienda más de 17 años, realmente se recomienda más de 17 años, idealmente a los 18 años, se le hace sus exámenes preoperatorios, siempre, como habíamos comentado con el doctor, yo como protocolo en el hospital y en la práctica privada pedimos una ecografía mamaria. No siempre una mamografía, pero ecografía de rigor, de partes blandas. Luego, siempre hacemos la salvedad de que todo tejido que se retire de la mama tiene que ser evaluado, porque si bien es cierto la estadística en cáncer de mama en varones es bajísima, pero existe, y existiendo es importantísimo que el tejido o la glándula mamaria retirada sea enviado a un patólogo para tranquilidad de todos, principalmente del paciente. Y luego hacer los cuidados postoperatorios para darle un buen resultado, pero siendo muy conscientes en que hay algunas ginecomastias que son quirúrgicas, pero hay otras que son parte del desarrollo hormonal de los pacientes. Doctora, ¿hay alguna situación en la que no se proceda a la cirugía? Mire, ¿Una enfermedad de por medio? Por supuesto. Específicamente hablando de ginecomastia, nosotros en lo que concierne a la educación de nuestros residentes les decimos así. Particularmente la ginecomastia la dividimos en dos áreas, las fisiológicas y las patológicas. Las fisiológicas, niños, adolescentes y adultos mayores tienen cambios hormonales que pueden causar un crecimiento mamario por desbalances hormonales propios de su evolución. No son quirúrgicas, las maneja endocrinología, las maneja medicina interna para que compensen el tema hormonal, ¿no? Pero aquellas que definimos que son patológicas, ¿no? Que quiere decir que ya ha ocasionado una alteración del tejido graso, ha ocasionado una alteración de la glándula mamaria y ya se ha definido que son quirúrgicas, se operan. Pero todo paciente para entrar a sala de operaciones, y esto va en recomendación no solo a cirugía de mama, a toda cirugía estética. Solo el profesional especializado
está autorizado a poner medicamentos, ¿no? Porque sí escuchamos hace como 3 años tuve la oportunidad de estar en una entrevista donde un joven se había inyectado sustancias en la mama, en los músculos para modificar su cuerpo con ayuda de cosmetólogos. Un desastre, una celulitis que el paciente casi se muere por no hacer las cosas con los profesionales adecuados. Ni odontólogos, ni enfermeras, ni cosmetólogas, ni peluqueros, y menos personas que no son médicos no pueden hacer ese tratamiento. Entonces, se tiene que dar los exámenes preparatorios y el paciente tiene que estar sano. El doctor Leslie nos comentó que él tenía pacientes con seropositivos que tenían ginecomastia. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo está su carga viral? ¿Cómo está su condición médica? Y quizás, si es que la carga viral, el tratamiento médico de la enfermedad de fondo está estable y está en condiciones médicas de operarse, recién se puede opera. operar. Pero si es un paciente que tiene alteraciones médicas no resueltas, la ginecomastia funcional, estéticamente no es agradable, funcionalmente tampoco es una urgencia, pero cuando esté en las condiciones correctas, estabilizado completamente, ¿por qué no? Se opera muy bien. Tenemos otra consulta de Julio, llamó por teléfono desde Surco, tiene 82 años, dice, sufro de cáncer a la próstata que está controlado. Tomo bicatulamida y otro medicamento que controla el crecimiento de las mamas. ¿Es adecuado que tome este medicamento o debo operar? Bueno, está descrito que los pacientes que tienen cáncer de próstata, ¿no? Y que se les está dando tratamiento para suprimir la producción de andrógenos, está indicado que se puede tomar medicamentos para prevenir la ginecomastia. Me imagino que el señor está tomando uno de ellos. En algunos casos hacen radioterapia a la mama para prevenir, ¿no? Esa es la indicación. Ahora, a ver, tomando en consideración la fisiología, ¿no? Sabemos que cuando la ginecomastia persiste por más de 2 años, por mucho tiempo, tiende a fibrosarse. Lo que no estaría seguro es si es que el influjo hormonal que tiene el señor a nivel de mama va a persistir en un estado inflamatorio constante o es que ya va a llegar un momento en el cual va a haber fibrosis solamente y que puede ser sometido a cirugía. Eso es lo que no estaría muy seguro, eso le preguntaría a la doctora en todo caso. Sabemos teóricamente que se va a fibrosar, ¿no? Pero esa fibrosis va a ser total, definitiva y podría operarse en ese contexto. No Eso habría que verlo entonces en el seguimiento del paciente. Exactamente, ¿no? ¿Habría algún riesgo si él decide operarse, ya que tiene 82 años? Eso es lo que queríamos conversar. En general, la indicación para la operación de una ginecomastia es para que el paciente se sienta bien con él y quiera lucir, hacer piscina, hacer natación sin ningún inconveniente, ¿no? Nosotros no le hablamos al paciente, pero si a él le representa una incomodidad tan marcada que no le permite hacer su vida normal, podría ser quirúrgico siempre y cuando la parte oncológica y endocrinológica defina que su tratamiento está compensado y que médicamente sea una persona sana, ¿no? Antes, en esto hubo un consenso en lo que es cirugía plástica, porque los requerimientos estéticos de las personas están cambiando. O sea, hay personas de 80, 90 años que quieren hacerse cirugía de cara, de rostro, y antes nosotros lo limitamos, ¿no? Decíamos que no es una edad apropiada, pero el último consenso que se hizo en Brasil decía que si el paciente lo solicita y su condición médica lo permite, tomando las precauciones del caso, exacto, y haciendo una cirugía mínimamente invasiva, ¿por qué no? Una retocadita. Se puede hacer un retoque, ¿no? Pero hay que valorar siempre riesgo-beneficio, que sea lo correcto, ¿no? Jorge, esos pacientes que mencionamos hace un rato, el señor que toma su pastilla para evitar el crecimiento de mamas, también se usa en pacientes, por ejemplo, con enfermedad tiroidea, porque la enfermedad tiroidea también puede dar ginecomastia, claro, u otro tipo de... Claro, acá hay una cosa, ¿no? Tienes ginecomastia, buscas la causa. Encuentras la causa, solucionas la causa que lo genera y lo más probable es que la ginecomastia regresione. Si toma un fármaco, le quitas el fármaco y observas, ¿no? Entonces, pero el señor tiene cáncer de próstata, no le vamos a quitar el fármaco. En ese caso, sí hay una indicación formal de darle un tratamiento para prevenir. Si fuera un hipertiroideo, controla el hipertiroidismo y el problema soluciona. Tendría que solucionar. Y si no fuera así, tendríamos que hablar una segunda causa probable, un fármaco, una alteración testicular, todas las otras causas, ¿no? Muy bien, vamos con más consultas. Manuel, tengo ginecomastia desde hace 3 años. El pezón de la mama derecha me duele y en verano tiene una coloración rojiza. ¿Puede convertirse en cáncer? Tiene 25 años. 25 años, tiene ginecomastia hace 3 años.
Habría que evaluarlo, ¿no? Definitivamente. Primero, como dijo el doctor inicialmente, ya no está en una etapa puberal, ya entra un paciente que es adulto. Tiene que tener una evaluación completa. Entonces, tiene que venir primero a definir si es que es mama o no, si es que es ginecomastia o es lipomastia, y después de eso evaluar todo su historial, fármacos, tratamientos, enfermedades concomitantes, problemas hepáticos, problemas renales, tiroides, o sea, sí se hace un examen completo en él, ¿no? Pensar que pueda tener un cáncer no es frecuente, no es la norma lo que dicta, ¿no? Pero sí tendríamos que evaluarlo bien y ver si hay algún signo de alarma. Al menos es lo que se recomienda, ¿no? Ver la zona, ver si es que hay retracción del pezón, ver si es que hay asimetría, o sea, que sea irregular el borde de la mama, que se palpa, que no sea exactamente detrás de la areola, ¿no? Que sea lateralizado, que tenga enopatías, o sea, que tenga algún factor que nos haga pensar que es un problema de una neoplasia. Bueno, y si hay la duda, podríamos hacer una mamografía, un examen ecográfico, ¿no? ¿El dolor sería un síntoma diferencial de la ginecomastia con otras patologías parecidas? En general, cuando nosotros vemos que hay un paciente, la historia que nos describió Manuel, que es el caso anterior, es muy típica. O sea, es un paciente que tiene ginecomastia y sea una foliculitis, una inflamación de los folículos del pezón, sea el roce con el polo o cualquier cosa que él puede inflamar la mama. No necesariamente puede ser un cáncer, pero es un indicativo para evaluar. Entonces, la recomendación específica para el paciente es que consulte a un especialista, lo esperamos en el hospital, para que lo vea el tema endocrinológico, el tema médico, y de repente es un tema sumamente sencillo, pero ya la molestia está expresando la necesidad de tratar el tema, de enfrentar el tema, de resolverlo. Agregando la respuesta de la doctora, el hecho de que tenga dolor nos indica que hay un nuevo influjo hormonal, ¿no? O sea, ya pasaron sus etapas fisiológicas, la adolescencia, y a los 25 años que empieza a tener nuevamente dolor nos indica que hay un desbalance nuevo, hay un flujo estrogénico que está causando este problema. Por eso amerita ser evaluado, visto, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? Doctor del Águila. Sí, o sea, el dolor no es un patrimonio exacto de la ginecomastia puberal. Puede presentarlo cualquier persona que tiene ginecomastia, ¿no? Y es variable de persona a persona. Ajá, muy bien. Vamos con la siguiente Una consulta. pregunta más en el Facebook. César dice, tengo un familiar de 74 años que toma losartán y espironolactona, pero hace 4 meses notó crecimiento de sus mamas. Su médico suspendió los medicamentos porque le diagnosticaron hiperprolactinemia. ¿Qué otros fármacos podrían causar ginecomastia? Entonces tenemos el 74 años, claro. Como lo comentamos al inicio, ¿no? Hay una infinidad de fármacos que pueden causar ginecomastia. ¿Podrías mencionar el omeprazol? Omeprazol es uno de ellos. La gente toma omeprazol como si fuera caramelos. Y se los damos como fueran caramelos también nosotros. Es un error que tenemos que tomar en conciencia. La espironolactona es un medicamento que está descrito que causa ginecomastia, ¿no? Lo usamos para las mujeres para disminuir el influjo androgénico en ellas. En este paciente le puede estar causando ese problema, y nos dice que le han encontrado hiperprolactinemia, ¿no? Eso ya es un diagnóstico que también tenemos que evaluar. Habría que ver qué otra cosa más está tomando, qué otra condición más tiene para preguntarnos por qué hace hiperprolactinemia, porque para que la prolactina sube hay otro sinfín de fármacos. Y si es que la prolactina sube y no es farmacológico, hay que buscar otras patologías. La prolactina en sí no causa la ginecomastia, sino el efecto que causa a nivel de las hormonas masculinas, las disminuye, ¿no? Entonces, en ese paciente, nuevamente, la historia extensa que te comenté, de ver qué fármacos, qué otras condiciones más hay, si tiene dolor de cabeza o no, si tiene, si fuera más joven, disminución de la libido, cosas así, ¿no? O sea, toda una historia completa. Muy bien, vamos con la siguiente. Miguel dice, cuando era adolescente me crecieron las mamas, pero pensé que era por la pubertad. Ahora tengo sobrepeso y me han crecido más. Sin embargo, me duele un lado del pecho. Quisiera saber si esto puede ser ginecomastia o grasa. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Lamentablemente no tengo los datos de la edad actual de Miguel, pero si tuvo durante la pubertad, lo más probable es que haya sido una ginecomastia, a no ser que haya estado con un aumento de peso exagerado. Y si persiste el aumento de peso exagerado, eso hay que evaluar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, no hay que dejar pasar el tiempo, porque como bien ha dicho la doctora, existe cáncer de mama en el varón, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Claro. Interesante, ¿no? La pregunta, porque mira, era adolescente, ahora tenía mucha más edad y nunca se preocupó de que tenía algo en la mama. O como simplemente lo bloqueó, por así decirlo, no le dio el tratamiento adecuado. Nuevamente, consulta al especialista,
al médico que esté más a su alcance, porque hay que tratarlo, ¿no? No puede usted arrastrar un tema desde hace tanto tiempo que tiene solución, y su sobrepeso ha aumentado el problema, así que creo que es el momento de acudir al médico. Yo quería hacer una acotación respecto al primer caso y al último que hemos visto. A veces, para poder evaluar bien nosotros, tenemos que tener una cierta cantidad de datos más o menos precisos en el tiempo. La primera consulta nos decía, mi hijo tuvo el crecimiento de mamas siempre. La pregunta es siempre cuánto es, ¿no? Desde los 2 años, de los 3, 4, 5, no sé, ¿no? Porque eso nos da una idea de qué puede ser. Igualito, el paciente que hemos visto ahora nos dice que desde la adolescencia no sabemos cuánto tiempo, cómo apareció. Sí, ¿no? Y también nos da un dato un poco ambiguo, ¿no? Tengo dolor en el pecho, pero en el pecho tenemos hueso, tenemos músculo, tenemos mama, tenemos grasa. No sé en qué trabajará, no sé qué hará. Entonces, es importante la evaluación para despejarlo de las dudas, pero aquí hay un punto importante. Tienen que asistir. O sea, el señor Google puede darte 1000 cosas y puede tener diagnóstico de 1000 cosas, pero lo vemos y es un dolor muscular por el tipo de trabajo que tiene. Y lo más probable es que te va a meter en un cajón debajo de la tierra. Yo he visto hasta mujeres que son duelen bien acá porque fatales. cargan su cartera. Ajá. Y cada vez que caminan es golpe de la cartera y justo le duele en esa zona que es el golpe de la cartera. Cambia la cartera por el otro lado y le duele el otro lado. Sí. Por eso es importantísimo que uno tiene que acudir al médico, quien tiene que evaluarlo y hacerle todas las preguntas. Las preguntas básicamente es para poder llegar más rápidamente y acertadamente al diagnóstico. No podemos leer nomás porque son 50.000 causas de 50.000 enfermedades. Sin una evaluación médica no se puede hacer un diagnóstico adecuado. A ver, doctor Carlos Manuel, esta va para usted. Magali dice, tengo un sobrino de 12 años que se dio cuenta que tenía un bulto pequeño en el pezón, pero solo en una mama. ¿Esto es normal? ¿A qué especialista debo llevarlo? Lo más probable, por la edad y por la manera como lo dice, que es una ginecomastia puberal. Pero de todas maneras necesita evaluación, ¿no? Entonces, para hacer la consejería necesaria y los cuidados habituales, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que, especialmente si tiene un diámetro más de 4 centímetros, es mejor que lo vea el especialista, ¿no? Porque puede crecer primero en un lado y luego crecer en el otro lado. O a veces turnarse, aparece en un lado y después aparece en el otro lado. Entonces, eso no me llama la atención. Puede ir al hospital del niño tranquilamente. Sí, puede ir al Instituto del Niño, ¿no? Ahí puede sacar cita en endocrinología pediátrica. Perfecto, muy bien. Jacqueline. A mi esposo lo operaron hace 6 meses porque presentaba dolor y crecimiento 6 años. en la mama izquierda. Hace 6 años. ¿Es normal que después de la intervención tenga molestias y dolor en el pecho? ¿A qué especialista debería acudir? Actualmente tiene 32 años. Se lo operaron a los 26. Interesante pregunta. Cuando nosotros hacemos una cirugía de mama, de ginecomastia particularmente, definitivamente luego de sacar el tejido graso y de retirar la glándula mamaria, lo que el organismo hace es un proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización crea fibrosis, o sea, adhiere la piel a la pared torácica, reemplazando la grasa por un tejido cicatrizal. El tejido cicatrizal no es grasa ni músculo y no es distensible. O sea, si la persona hace mucha actividad física puede sentir un tironcito, un jalón, porque es un tejido más rígido. Ahora, si vuelve a subir de peso, puede sentir, no va a tener otra vez ginecomastia como la tuvo antes, pero ¿cómo se llama? Las células adiposas hipertrofiarse, va a tensar las fibras, el tejido fibroso, por tanto puede sentir escozores, picores. Ahora, sí es correcto hacer una evaluación médica para examinar a ver qué problema hay, pedirle de repente una ecografía y descartar si es que es simplemente una fibrosis que perfectamente puede resolverse con un poquito de triamcinolona, un poco de masoterapia o terapia física posoperatoria. Pero es interesante el caso y es frecuente que el paciente refiera tironcitos o ajustones después de 1 o 2 años de la cirugía. Ahora, doctora, la pregunta que muchos pacientes se deben estar haciendo en su casa. ¿Esta cirugía la cubre el SIS si se realiza en un hospital? Cuando lo correcto es, si es que las causas de la ginecomastia son endocrinológicas y funcionales, debería. ¿Por qué? Porque lo que ocasiona el problema es una enfermedad propia del ser humano, ¿no? Una alteración hormonal.
El tema es, y ahí viene la disyunción cuando es netamente estético, ¿no? Claro, Es una es que persona que ese tiene un sobrepeso exagerado o se ha hecho una cirugía bariátrica, etcétera, y ya tiene una alteración de la mama, pero derivado de un tema netamente estético, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del paciente que usted nos presentó, que era un chico joven, era delgado, ¿no? Y era evidente, en ese caso sí podría... Sí, sí, perfectamente. optar Es por más, la cirugía. la consulta médica que se nos hizo del paciente de 12 años, perfectamente la tía puede llevar o la mamá puede llevar al sobrino de 12 años al hospital del niño, lo cubre el SIS si es que ella tiene este tipo de seguro, hacerle sus exámenes endocrinológicos, hacerle un seguimiento anual para ver cómo va evolucionando, si se alterna, si es, ¿no? Cuando tenga 16, 17 años, ya pedirle los exámenes quirúrgicos, si amerita una cirugía y si amerita operar. Otro detalle más, doctor, las asimetrías, las ginecomastias asimétricas casi siempre son quirúrgicas a partir de los 16 años. ¿Por qué? Porque no suelen corregirse. En la experiencia personal que tenemos y en la urología refiere, como el caso que presentamos, se conoce al paciente a los 12, 13 años, se le hace seguimiento, Claro. va cambiando su cuerpo de desarrollo hormonal, pero persiste la asimetría, sobre todo si la asimetría es marcada. O sea, si hay una diferencia bien grande entre una de las mamas y la otra, suele persistir esta asimetría. Y Es suele raro que hacer- remita eso. Exacto, remiten muy poco porcentaje y en su gran mayoría son quirúrgicos. Muy bien, doctores, nos vamos. Las recomendaciones finales cada uno. Por favor, acudan a su médico, uno. Como hemos visto acá, es bien frecuente ver a los niños y a los adolescentes con ese problema. Un control pediátrico regular es lo que yo creo que es adecuado para detectar las cosas como debe ser. temprano. Y los doctores no den omeprazol como si fueran Como si fueran caramelos. golosinas. De nuestra parte, la cirugía estética hecha con profesionales certificados, ¿no? Con un buen soporte médico, con la especialidad correspondiente, es una excelente indicación. El objetivo es que se vea bien, que las cicatrices no sean visibles y que el paciente no tenga ningún complejo para poder lucir su pared torácica de la mejor forma. Doctor del Águila. Yo creo que un chequeo en el momento que inicia en la pubertad es lo más prudente, ¿no? Para orientar a los padres, para orientar al mismo niño o niña que está entrando a esa etapa importante de su vida. Y a los bebés nada de colocarles fajas, a los bebés, ni a apretarles, mamás, si nada. son primerizas especialmente, ilustrarles sobre todo el tema de la puericultura para que no tengan problemas en crear esas bellezas. Ujú. Leslie. Bien, hemos visto hoy día pues una alteración en la mama en el varón que no es tan frecuente ni es, entre comillas, normal. Pero si usted nota algún crecimiento, un bulto, cualquier cosa rara en la mama, tienen los especialistas tanto en la parte pediátrica como en la parte de adultos. Quienes van a evaluar verán la causa y esa causa van a comenzar a manejarla para ver si finalmente va a culminar con el tratamiento solamente médico o quirúrgico. Si no va al médico, nunca lo va a averiguar. Vaya tranquila, por favor. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado hoy en la Gracias. Junta Médica. Gracias también a todos ustedes. Hasta mañana. Chao.